Ya voy a abordar el avión. Como mi asiento es el 21, significa que tengo que entrar por la puerta de atrás. Nos mandaron para acá. ¡Vamos allá! Hola amigos, buenos días. Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué huete. Nos estamos levantando temprano, camino al aeropuerto, que nos vamos para una ciudad que se llama Siem Reap a trabajar. Y de paso pues se las iré enseñando. Vamos allá. Un nuevo lugar en la pantalla, y saltero con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón reconoce el viento. Y sale el viajero con veloz, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Bueno, ya llegué, ya estoy aquí en el aeropuerto. Estoy esperando al muchacho que va a viajar conmigo, que es el que va a trabajar conmigo hoy. Y nada, les iré mostrando. Aquí todavía el arbolito no lo han quitado, como pueden apreciar. Aquí está. La registración para el vuelo ya la hice de manera online, así que no tengo necesidad de pasar la registración, simplemente después directo hacer ya lo que es la entrada al avión. Y nada, pues les seguiré mostrando nuestra trayectoria. Estas son las máquinas donde tú puedes registrar tu vuelo. Simplemente pones tu nombre, tu apellido, el número de tu billete, de tu pasaje y te dan tu ticket sin tener necesidad de pasar la cola que ven que está al lado de allá. Ya quedan pocas personas porque la mayoría de la gente ya se registró, pero yo lo hice por aquí porque es mucho más cómodo. Todo parece indicar que este es el avión en el que vamos a volar. Vamos en la cola aquí para abordar el vuelo. Y nada, esperando a que nos toque. Ya voy a abordar el avión. Como mi asiento es el 21, significa que tengo que entrar por la puerta de atrás. Nos mandaron para acá. ¡Vamos allá! Ahora ya estoy sentado ya. Ya vamos a volar pronto. Así que les iré mostrando cuando lleguemos. Ya bajamos el avión, estamos caminando para entrar a la terminal. Aquí pueden ver ya el avión, lo dejamos atrás. Estamos en la recepción del hotel y como pueden ver hay como una colección de relojes que imagino que deben estar en hora de distintas ciudades del mundo, como pasa en muchos hoteles, pero aquí en vez de hacerlo con relojes modernos, lo quisieron hacer el estilo con estos relojes antiguos.
Aquí me explicaron que son como utensilios de, o sea, zapatos, gorros de deporte del equipo de Kazajistán en algunos deportes donde ganaron algunos premios. En este caso, como ven, es de 2011. Esta maleta o bolsa. Esta es la recepción. Aquí también hay algunas bolsas, abrigos de los equipos nacional de Kazajistán. Aquí este pequeño café con sus muebles y algunas decoraciones de joyas así en las mesas. Muy interesante. Yo sé que le hace una falta a esta gente que le pisa el pie completo así con todos los tacos, que esa es la segunda y no le pitan nada. No le pitan nada. Pero no es eso, Ese es Camavinga, que mete penalti. No, ese es Vinicius. Camavinga la que choca que hace primero la penalti y hay una. Ya nos trajeron la comidita. De hecho empecé a darle duro a la ensalada y a las papitas. Por eso se ve que es menos, pero era mucho más. Y ahí está el pollo con verdura que pedimos, acompañado de esta cervecita. Y bueno, ahí nos trajeron el arrocito. Así que este almuerzo va a estar sabroso. ¿Qué tú crees, hermano? Seguro. Se fue. Bueno, ya estamos en la habitación. Esta es la puerta por la cual entré. Aquí a la derecha está para guardar la ropa. Aquí está el baño, como pueden ver. Aquí tenemos este mueblecito con el televisor, el espejito, aquí este pequeño buró. Y aquí tenemos la cama para dormir. La habitación está buena, tiene todo lo necesario. Está súper bien para pasar la noche, ya que tenemos trabajo hoy y mañana por la mañana tenemos el vuelo de regreso a Almaty. Así que ya pueden ir viendo que aquí es donde voy a dormir. Pues este es el hotel donde estamos hospedados, como se ve desde afuera. Y salí, a pesar de que hay menos 10 grados, a diferencia de Almaty, que hay 0, pero quise salir un momentico para enseñarles un poquito lo que se puede ver aquí en la ciudad. Estamos en la ciudad de Siemiey. Yo no voy a estar mucho tiempo, solamente voy a estar hoy, que hoy por la noche tengo trabajo, y mañana por la mañana estamos regresando a Almaty, lo cual significa que no voy a tener la posibilidad de enseñarles la ciudad a fondo. Solo aproveché esta oportunidad de poder venir acá para mostrarles un poquito de cómo será esta aventura, el vuelo a Siemiey, y enseñarles un poquito de la ciudad. No la conozco, es la primera vez que estoy, entonces no tengo la menor idea dónde estamos, qué hay, nada absolutamente. Aquí hay un cartel que dice que es una tienda musical. Lógicamente, como ven, está cerrada. Me parece que este edificio es una tienda de música. Voy a ir ahí enfrente porque me da la impresión como si eso fuera un parque. Caminar un poco más rápido. Aquí hay como si fuera una cafetería. Se las muestro ahora. Aquí. Una cafetería que se llama Global Coffee. Y esto aquí parece también, esto es otra cafetería que se llama Paula, como pueden ver ahí. Y esto parece un parque. Se ve bastante grande, me imagino que en verano se vea todo de lo más bonito, verde, pero bueno, estamos aquí en invierno, así que se los muestro con lo que hay. Esta es una ciudad que está al norte de Kazajistán, por lo tanto es algo lógico que sea una ciudad mucho más fría que Almaty. Pero bueno, les voy mostrando poco a poco cómo se ve este parque aquí en la ciudad de Siemiey. Hace bastante frío, así que no pienso estar mucho tiempo en la calle. Les mostraré un poquito los alrededores del hotel y después regresaré a descansar un poco para prepararme para el trabajo. Aquí vemos al fondo un monumento. Ya nos estamos acercando para ver de quién se trata aquí en este parque. Como pueden ver, el monumento a este señor,
Lo que está escrito en kazajo, no entiendo muy bien, pero arriba dice su nombre y dice que vivió de 1858 al 1931, como pueden ver ahí. Vamos a seguir. Aquí a la izquierda, como ven, déjame acercar un poco la cámara, se ven estas cositas así como una especie de aros en el parque. Esta plazoleta que tiene varios bancos para sentarse. Ahora mismo estoy caminando por encima de una fuente, acabo de darme cuenta que esto es una fuente, me imagino que en verano la enciendan, sale agua, está aquí, también allá, por todos los alrededores del monumento. Aquí también hay como una especie de mesitas sin asientos. Aquello allá no sé distinguir, pero de lejos me da la impresión que sea un anfiteatro. Seguimos caminando más allá para ver con qué nos encontramos. El parque está bonito, está interesante. Lástima que no se puede apreciar en todo su esplendor debido a la nieve y el frío. Hay muchas cosas que no funcionan, como es el caso de la fuente y esas cosas. Pero bueno, en estos países donde el invierno es algo normal, hay que adaptarse y sentir el invierno como una forma de vida. No es algo que se debe vivir pensando en qué ganas tengo que se acabe y llegue el verano. Hay que disfrutar cada estación, porque son países que lo llevan en su zona geográfica y no queda más remedio que vivir adaptado a este frío y a este invierno. Aquí parece que el parque se acaba, pero aquí a la izquierda vi una especie también de monumento. Quiero acercarme a ver si se los puedo mostrar más de cerca. Aquí creo que lo puedan apreciar como una estrella. Dice 1919. No voy a caminar más para allá porque veo que no hay más nada. Entonces voy a salir por esta salida y después rodearé, daré la vuelta para regresar a la calle donde está el hotel. Apenas saliendo del parque se ven todos estos edificios, restaurantes. Aquí ven una mezquita, no sé si será la mezquita central, pero para ser una ciudad no tan grande como importante como el caso de Almaty y Astana, no es pequeña. Vamos a cruzar, a ver si les puedo mostrar más de cerca las curiosidades que podemos ver aquí en esta calle. Todo parece indicar que estamos en el centro. Yo sinceramente no sabía si estábamos en el centro o no de Siem Reap, pero parece que sí. Aquí ven la mezquita. Se ve lo más bonita. Aquí ven la mezquita. Se ve lo más bonita. Ahí está. Y seguimos para acá a ver si logramos apreciar qué cosa es ese edificio que está ahí. Está muy cerca de la mezquita. Puede ser que también pertenezca. Pero bueno, tiene un estilo de construcción bastante diferente. Vamos a ver. Señores, discúlpenme. Esto que parecía una mezquita, que tenía que haberme fijado que en la punta principal, que en la punta de arriba no había la luna característica, símbolo de la religión musulmana. Y ahora veo que es el Museo de Abay. Abay, como ya les comenté en un video anterior, es el héroe nacional. Es el héroe nacional de Kazajistán, que era un poeta y también compositor. Hay canciones muy lindas, que incluso hay algunas de ellas que yo canto, que son de la autoría de Abay, el héroe nacional de Kazajistán. Discúlpenme el error. Esta ciudad no es conocida para mí y el estilo de construcción me pareció de lejos que era una mezquita, pero no podía estar yo más equivocado. Así que seguimos. Eso significa que esta construcción de aquí sí debe pertenecer también al museo. Quizás es una parte del museo anterior, por eso tiene una construcción distinta, y esta es la moderna. De todas maneras, no voy a entrar para averiguar, porque incluso de aquí veo en la construcción no tiene ningún cartel ni nada. Así que seguiremos por aquí para mostrarles otra parte
otras curiosidades que nos encontremos en este pequeño recorrido, que no pienso que dure mucho, porque el frío no me lo permite. Tengo las manos congeladas, hace mucho frío. Tenemos esto aquí, que arriba tiene la cruz roja que caracterizaba a la Unión Soviética. No puedo saber a ciencia cierta de qué se trata este edificio, no veo ningún cartel, a lo mejor también es un museo o algo. Ahora voy a cruzar y voy a tratar de leer qué es lo que dice, mejor podemos enterarnos de qué se trata. Ya estamos aquí, como pueden ver, el edificio. En lo que venía caminando, a través de los cristales pude ver adentro algunas patrullas de policía y algunos camiones. Pensé que quizá era una estación, pero viendo este monumento aquí de personas que perdieron la vida en accidentes de fuego, y veo que está escrito en muchos de ellos Pacharny, que es el caso de bomberos, entiendo de que debe ser una estación de bomberos. Veo aquí el símbolo y evidentemente veo que está construido en el tiempo de la Unión Soviética, un edificio bastante antiguo. Aquí les puedo mostrar algo del paisaje que se ve. A ver si les puedo mostrar un poco, ¿ves? Ahí está como el camión de bomberos. Aquí hay como un pequeño carro. Aquí está otro, rojo. Evidentemente es una estación de bomberos. Ya doblé por la calle que se supone que después, doblando en la otra esquina, vuelvo a estar en la calle del hotel. Espero no perderme, porque ya el frío está bastante fuerte. Caminando también me encontré con este pequeño monumento. Y mirando aquí a la derecha, veo que esta es la parte de detrás del parque. Lo que estoy es caminando por todo el borde del parque hasta llegar a la esquina y poder doblar a la derecha. También veo que al final del parque, ahí lo que viene siendo el primer KFC que veo aquí en Siemiev. No se ve bien por los árboles, pero bueno, ahora se los enseñaré más de cerca. Aquí les muestro el KFC de la ciudad de Siemiev. Quizás no es el único que haya, lógicamente, pero bueno, es el que encontré en este pequeño recorrido. Seguimos caminando. Ven algunas construcciones de estilo un poco más moderno y otras que evidentemente se nota que son construcciones hechas en la época soviética. El KFC está dentro de este edificio, que como pueden ver también dice Palay Lakman. Significa que ahí cocinan lakman y otras comidas de corte más nacional. Y aquí arriba dice Centre Семейного отдыха, que significa centro de descanso familiar. Significa que aquí deben haber otras cosas, además del KFC. Es como un lugar de descanso y de esparcimiento que se puede venir en familia. Como por ejemplo, acabo de percatarme que aquí hay un símbolo que dice Games. Lo más probable que por esa puertecita que ven ahí abierta se entre a una sala de juegos, de videojuegos. Aquí también podemos ver algunos murales, grafitis y arte callejero en las paredes de aquí, 10.000. Ya estamos nuevamente en la entrada del parque. Se pueden apreciar allá a lo lejos. Ya empezó a salir la luna. Increíble. Es muy temprano, sin embargo, ya tiene la luna afuera. Estamos ya llegando al hotel. Mírenlo ahí. Ahora voy a entrar y me voy a calentar un poco en la habitación con la calefacción, porque hace mucho frío. Me duelen las manos de estar filmando con las manos al aire libre. Pero bueno, quería mostrarles, así que me voy satisfecho de que pude enseñarles y mostrarles un poco de la ciudad de Siemiev en este pequeño tiempo que voy a estar aquí. De todas maneras, en la noche les seguiré mostrando algo del trabajo que vamos a hacer para que sepan y vean a lo que me dedico y mostrarles más o menos el panorama. Aquí está el hotel.
Estábamos súper hambrientos, pedimos un bistec y nos trajeron un pescado. La culpa fue mía porque no leí bien, y en ruso ribeye tendría que ser el bistec, lo que sí era riba, que significa pescado. Pero bueno, lo bueno es que el pescado estaba bueno. Pero bueno, nos llenamos porque teníamos tremenda hambre. Ya terminamos el trabajo y ahora lo que toca es ir a dormir. Hola, Josme. Dándole duro, ¿eh? Es lo que toca. Vamos allá. Aquí estamos ya, esto es lo que cogí para el desayuno. Tú sabes cómo es la historia. Pero bueno, es lo que toca. Evidentemente, esto está lleno de gente desayunando. Somos los únicos que están aquí. Es lo que hay. Pues nada, ya nos estamos yendo del hotel directo para el aeropuerto. Así que ya ustedes saben, nos vemos allá. Bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto de Semiei. Vamos a registrarnos para irnos para Mati ya porque la frica está dura, está asesina. Ya tú sabes. Bueno, aquí pueden ver el aeropuerto de Semiei. Estamos dentro, dirigiéndonos a no sabemos dónde para ya pasar la registración. Están limpiando hasta de la mañana, como pueden ver. La señora de la limpieza. Vamos a sentarnos aquí a hacer unos minutos, todavía estamos a tiempo. Es lo que hay. En decirte la... Bueno, ya vamos camino al avión. Aquí en el aeropuerto de Semiei. No es como en otros aeropuertos que te buscan una guagua, o sea, un bus, o que tienes que pasar por un canal que conecta en el avión. No. Aquí es desde la terminal caminando hasta el avión. Por ahí está esperando. Estamos en la aerolínea Fly Aristan, una aerolínea nacional de aquí de Kazajistán. Oye, nos vamos para casita, lo sabes. ¿No? La casa llama. Es lo que toca, ya tú sabes, aquí con la avioneta de fumigación. Fly Aristan, listos para ir para la casa. Subiendo para arriba. Es hora de sentarse, regresar a casita que me está esperando mi mamá, y Lola, y Simon, y Milla. Pues ya vamos a despegar. Estamos en el aire, vamos camino a Almaty. La casa me espera.
Fotoğrafı Toshkent'te 100 уақыт 12 сағат 8 минут, ауа температурасы 5 градус 0 Bueno, pues ya llegué, ya estoy en la casa, súper cansado. Ahora me voy a dar un baño, voy a comer algo, tengo tremenda hambre. Y mir, a echar una pesca, estoy cansado. Así que ya saben, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, que es gratis, señores. Yo sé que hay algunos que ven el video y no se suscriben. Suscríbanse, que es gratis, y así me apoyan mucho. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios sus opiniones al respecto. Y por aquí les estaré dejando el último video. Chao.